En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Bienvenido a este programa Viva y Eficaz, porque la palabra de Dios es viva, eficaz, transformadora, santificadora, nos consuela, nos revela la voluntad del Señor y es una palabra poderosa. Por eso Pedro dijo: ¿a quién iremos, Señor, si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Estas palabras de la Biblia se predican por todos los medios de comunicación, como también se predica aquí. Estamos estudiando las enseñanzas que Jesús impartió a sus discípulos en el Sermón del Monte. Nos quedamos en el versículo 42, donde Jesús enseña sobre la capacidad que tenemos para tolerar las injusticias de ciertas personas que se relacionan con nosotros y también las injusticias que provienen del gobierno humano. Porque Jesús dijo: y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una mía, ve con él dos. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Lo que el Señor está enseñando aquí respecto a las millas que había que cargar era que los romanos, los soldados romanos principalmente, abusaban de su poder, obligaban a la gente a llevar cargas que ellos no querían llevar y obligaban a los ciudadanos de los países que estaban bajo el yugo de Roma. Así también hoy en día, en todos los países, se emiten, se elaboran leyes que no benefician al ciudadano común, benefician solamente a un sector privilegiado de la sociedad. Así ponen sobre el pueblo hondureño y sobre el pueblo de cualquier nación, cargas pesadas que el pueblo no puede llevar. Ahora vamos a ver el versículo 43 en adelante. Oíste que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo digo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Aquí el Señor continúa hablando de las relaciones. ¿Cómo podemos relacionarnos nosotros como ciudadanos del cielo con el mundo entero? Lo que se había enseñado era correcto. Oíste que fue dicho: amarás a tu prójimo. Aunque ese aborrecerás a tu enemigo, el Señor nunca enseñó eso. Eso era una adición a la ley y una interpretación inadecuada e incorrecta de la ley del amor. Cristo profundiza más sobre este mandamiento del amor y enseña que no solamente debemos de amar a los que nos aman, a aquellos que conocemos, a nuestros amigos, vecinos, familiares, cónyuge, hijos,
sino que también debemos de amar al enemigo. Eso está bien claro en el Nuevo Testamento. Eso es lo que hizo Cristo. Pablo dice que cuando éramos enemigos de Dios, Cristo murió por nosotros. Cristo dio el ejemplo perdonando a aquellos que lo crucificaron y pidiendo perdón al Padre por ellos. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jamás se incubó en el corazón de nuestro Señor el odio o el resentimiento por los hombres. No obstante, que lo persiguieron, querían matarlo, lo odiaban y lo denigraban. Entonces el Señor dice, yo os digo, yo que soy Dios, yo que elaboré el decálogo, yo que les di el mandamiento de amar al prójimo, yo les digo a ustedes que también el amor debe de ser dado a los enemigos. Dice aquí, pero yo digo, amad a vuestros enemigos. Claro que sí. Siempre tenemos deberes que cumplir con los seres humanos. Si tu enemigo tiene hambre, ¿qué aconseja la Biblia? Dale de comer. Y si tu enemigo tiene sed, dale de beber. Y si tu enemigo está desnudo y está descalzo, y podríamos mencionar las necesidades básicas y esenciales del ser humano, nuestro deber como ser humano, como criatura de Dios, es ayudar al necesitado, sea nuestro enemigo o sea otra persona. Entonces, esto es lo que está enseñando el Señor, que el amor nunca deja de ser, y el amor no es exclusivista, no hace acepción de personas. El amor ama al bueno y al malo. Ama al justo e injusto. Dios bendice a toda su creación y a toda la humanidad. Hace salir su sol sobre los buenos y sobre los malos. Hace llover sobre los justos y los injustos. Él los bendice a todos. Él es benigno para con su creación, para con los seres humanos. Entonces el Señor nos está diciendo que no podemos aborrecer al enemigo, pero sí podemos orar por él. Sí podemos pedir al Señor que lo bendiga. Y si algún día ese enemigo tiene necesidad, de esas necesidades básicas, que esas son las necesidades que debemos de suplir al enemigo. Si tiene hambre, entonces hay que darle de comer. Si tiene sed, hay que darle de beber. Son las necesidades básicas para la subsistencia y sostenimiento de la vida. Si está desnudo, hay que vestirlo. Si está descalzo, hay que calzarlo. Esa es la actitud divina, la actitud de Dios para con su creación. Recuerde usted que usted era de los malos, de los injustos, y Dios mantuvo su vida. Hizo llover sobre usted cuando era injusto y era malo, y era pecador, y era enemigo de Dios. Usted era enemigo de Dios, yo era enemigo de Dios, y Dios me bendijo cuando yo era su enemigo, y me amó, y se entregó a sí mismo por mí, y también por usted. Entonces aquí dice, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Mire lo que es el triunfo del amor, lo que es los actos del amor, la naturaleza del amor. El que ama, la persona que ama y bendice a los que le maldicen. ¿Usted está recibiendo maldiciones?
Bueno, usted oye que su vecino, que su enemigo lo maldice. Usted se pone de rodillas y le dice al Señor, Señor, yo lo bendigo. Porque nosotros hemos heredado bendición para dar bendición. No podemos maldecir a nadie porque hemos heredado bendición. Entonces el Señor dice, bendecid a los que os maldicen, haced el bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y persiguen. Hay gente que le está ultrajando. Hay gente que está hablando mal de usted. Hay gente que no lo puede ver a usted y apenas lo ve, manifiesta ese odio y ese repudio en contra suya. Ore por él. Clame a él. Pídale al Señor que esa persona cambie de actitud y sobre todo que esa persona se arrepienta de su maldad y llegue algún día a conocer a Cristo para ser salvo por la fe. Entonces el Señor dice, orad por los que os ultrajan y también por aquellos que os persiguen. La iglesia desde el principio fue perseguida. En ciertos países del mundo actualmente los creyentes son perseguidos, torturados, matados, echados a la cárcel, despojados de sus bienes. Se les ha quitado todo aquello que les pertenece y es lícito y es legítimo por causa de su fe. ¿Y qué tienen que hacer esos cristianos en esos países donde ellos son perseguidos? ¿Van a odiar a sus perseguidores? No, aquí dice que tienen que orar por los que os ultrajan y os persiguen para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre buenos y malos, que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles o los paganos? Sed pues perfectos, como vuestro Padre es perfecto. La tendencia de nosotros, hermanos y hermanas, es siempre hacer el bien a los que nos hacen el bien. Hacemos el bien, tratamos a los que nos son simpáticos, a los que nos agradan, saludamos a los que nos saludan, amamos a aquellos que tienen buena opinión de nosotros y son nuestros amigos, le damos a aquellos que nos dan. Pero Jesús dice que debemos de dar a aquellos que no son dignos, aquellos que nos odian, que nos persiguen, aquellos que son pecadores. A esos hay que hacerles el bien. Y cuando hacemos eso somos perfectos, maduros, cristianos que hemos alcanzado madurez y que esa virtud del amor, de la paciencia y de la misericordia se ha desarrollado en nuestros corazones. Ese es el consejo del Señor. Porque al principio los rabíes enseñaban que decían, amarás a tu enemigo, pero amarás a tu prójimo, pero aborrecerás a tu enemigo. Odia a tu enemigo, hazle daño a tu enemigo. Cristo dice que no, que hay que hacerles el bien y que hay que seguir el ejemplo que Dios nos da. Dios siempre ha amado al hombre, siempre asumió una actitud benigna, siempre trató y trata de beneficiar lo que ha surgido de sus manos. Somos la creación de Dios.
Y el hombre es la corona de la creación de Dios. Y Dios mantiene el universo y el sistema solar con leyes. El sol nos da a todos. Ahorita al otro lado del mundo no hay sol. Dentro de unas horas el sol saldrá para ellos. La lluvia caerá sobre los campos que han sido labrados para que produzcan el fruto y el hombre coma. Dios ama a toda su creación. Y Dios beneficia. Y nosotros debemos también asumir esa misma actitud, ser ejemplo, imitar a Dios, ser imitadores de Dios como hijos amados. Somos ciudadanos del reino de Dios. Y como ciudadanos del reino de Dios tenemos la palabra de Dios, una ética muy elevada. No hay ética o mandamientos morales superiores a los que están en las Sagradas Escrituras. Y a nosotros se nos ha concedido el privilegio de vivir conforme a la voluntad y a los mandamientos de Dios. Se nos da, hermanos amados, el privilegio de practicar estos principios divinos, de agradar a Dios cuando ponemos en práctica su palabra y de ser recompensados por Dios a causa de nuestra obediencia. Somos diferentes, totalmente diferentes a cómo actúa y vive el mundo. En el mundo, los antivalores de la violencia, del placer pecaminoso, de la mentira, de la fuerza bruta, del placer lleno de pecado. Nosotros no podemos vivir así. Éramos de ese sistema. Éramos del mundo, del sistema mundanal. Practicábamos toda clase de pecado que había en el mundo. Mas ahora, en Cristo, el Señor nos está diciendo que el amor, la paciencia, la bondad prevalece sobre todo. Ahora podemos amar al enemigo. Tal vez no con la intensidad que amamos a nuestra familia, a nuestros hijos, porque hay niveles de amor. Pero aún el enemigo, cuando se encuentra en peligro de perder su vida, que no tiene que comer para sustentar su vida física, la Biblia dice, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Y si tu enemigo tiene necesidad de beber agua para preservar su vida, dale de beber. Aún con el enemigo tenemos deberes esenciales y básicos que cumplir. Y tenemos que hacerlo. Porque eso es lo que hace Dios. Dios nos ha amado a nosotros de una manera especial. Desde antes de la fundación del mundo nos escogió. Y en un momento dado de la historia de este mundo, envió a su Hijo para morir por aquellos que son escogidos. Cristo lo dijo, yo he venido no para ser servido, sino para servir y poner mi vida en rescate de muchos. Y esos muchos son los escogidos, los predestinados, desde antes de la fundación del mundo. Él nos amó, pero ama a aquellos otros que no van a creer en Él. Ama a la gente. Hace llover sobre todo, no solo los campos que han sido sembrados por los cristianos, cae lluvia o da el sol. Es sobre toda la humanidad.
porque toda la humanidad depende de la benignidad, la misericordia, la bondad, la generosidad de nuestro Dios. Y así debemos de vivir con los vecinos. Hay vecinos que tienen simpatía por nosotros, pero hay vecinos que no. Hay vecinos que arrugan la cara cuando nos ven. Hay vecinos que nos aborrecen. Hay otros que son indiferentes. Pero nosotros a todos, si ellos tienen alguna necesidad específica y podemos hacerles bien, hagámosles bien. Hagámosles bien. Debemos de ser perfectos como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Así que, amados, amémonos los unos a los otros, amemos a los vecinos, amemos a los que nos aborrecen, amemos a los que hablan mal de nosotros, amemos a todos. En determinados momentos de nuestra vida, seamos con ellos en cada oportunidad benignos y misericordiosos como nuestro Dios lo es. Dios le guarde, Dios le bendiga a usted, ahora y siempre y a toda su familia. Continuaremos hablando del sermón del monte en los días postreros, mañana, pasado mañana. Dios le bendiga y le guarde. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Sirkenu Network. Sus comentarios son bienvenidos. Escríbanos al correo reflexionartehn@gmail.com o al 504-9802-6186. 504-9802-6186.